Es una alegría estar otra vez compartiendo esta mañana con cada uno de vosotros. También mandamos un cariñoso saludo a todos los que nos acompañan desde sus casas, tanto aquí en la península del Morrazo, en España y en otros lugares del mundo, porque somos testigos de personas que se levantan bien de madrugada para seguir en directo la señal y compartir con nosotros el estudio bíblico. Esta mañana lo hacemos con doble alegría, porque además de reunirnos para compartir este tiempo, comenzamos un nuevo tema, los discípulos del Maestro. Ya el cuaderno está disponible, si alguno de los presentes todavía no lo recibió, lo quiere tener para tomar apuntes de lo que vamos a compartir, ya que cada semana tiene un espacio para tomar apuntes y luego poder ayudarse en el devocional a lo largo de la semana, que lo vamos cubriendo de lunes a viernes. Así que el valor del cuadernillo es de 5 euros. También lo enviamos por PDF de forma gratuita a todos los que lo quieran recibir en cualquier lugar del mundo. Nos lo tienen que pedir al correo electrónico de la iglesia o al teléfono móvil, al WhatsApp, y con todo gusto se lo vamos a enviar. Si desde la distancia también quieren identificarse con el ministerio y ofrendar, se puede hacer a través de cuentas bancarias, de PayPal, pero no lo cobramos, no estamos pidiendo dinero ni recaudando, pero sí sabemos de personas que a veces quieren bendecir porque son bendecidos, así que sepáis que eso está allí. Otra cosa que quiero hacer esta mañana es mandar un saludo lleno de cariño y de amor a Germán. Germán Collazo es el que debería estar predicando hoy. Él comenzaba el tema, pero no os preocupéis, no ha cogido el COVID, pero sí ha cogido la comunidad. Están encerrados en el Grove y no pueden salir. Así que tuvimos que buscar una alternativa y aquí estoy ocupando su sitio. Me hubiera encantado escucharle. Tenía el mensaje preparado ya porque lleva semanas estudiando el tema. Pero bueno, el Señor ha querido que sea así. Seguramente no faltará ocasión en la que nos pueda compartir lo que ha preparado sobre el apóstol Pedro. Muy bien, pues realmente hay muchos cristianos que se desalientan cuando descubren que son débiles. Nos descorazonamos con mucha facilidad ante los fracasos que solemos experimentar en nuestra vida cristiana. Cometemos pecados, tenemos lucha espiritual y entonces la tendencia a pensar que no valemos nada es siempre algo que está al acecho. Pablo decía a los romanos que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, pero también decía que piense de sí con cordura. Y lamentablemente o pecamos de orgullo o pecamos de una autoestima demasiado baja. Y Satanás sabe trabajar en relación a esto en nuestra vida. Sin embargo, esas personas que a veces piensan que no valen absolutamente nada, son las que Dios se especializa en usar. Dios toma a esas personas y hace cosas extraordinarias con ellas. Y precisamente será uno de los mensajes que estudiar estos 12 discípulos, los apóstoles que el Señor escogió para esos 3 años de ministerio y que preparó para la extensión del reino de Dios después de su muerte y su resurrección. Es el mensaje que va a repetirse una y otra vez. Así que aunque el enemigo nos quiera convencer de nuestra inutilidad, de nuestra deficiencia, podemos mirar a los apóstoles con sus errores, con sus fracasos y descubrir que Dios toma lo indigno, lo descalificado. Pablo lo aclarará luego escribiendo a los Corintios. Esto erais algunos, y hace una lista allí, una descripción verdaderamente triste. Sin embargo, eso es lo que Dios ha escogido para llevar adelante su plan, su reino, la edificación de su pueblo y la edificación de la iglesia.
Estos 12 apóstoles van a adornar las puertas de la ciudad celestial en la Nueva Jerusalén. El cielo mismo les rendirá un tributo eterno, eterno. Allí estarán en las puertas de la ciudad celestial los nombres de estos apóstoles. Y eso no disminuye la realidad de saber que eran personas comunes, como tú y como yo, como cada uno de nosotros. Pero necesitamos conocerles, necesitamos centrarnos en él. Hace unos días atrás mirábamos con mi esposa un musical relacionado a la persona del Señor Jesucristo, donde, bueno, es un musical secular, pero vale la pena verlo, en realidad no me acuerdo ahora en el nombre, pero allí salen los apóstoles, ¿no? Y en una de los bailes del musical y tal, se presenta Juan, se presenta Pedro, se presenta Jacobo, Mateo, Tomás, incluso Tomás el que duda y tal, y finalmente hay otros 4 o 5 que dicen, nosotros somos los que los niños no se aprenden los nombres en la clase de religión, Judas, Tadeo, Simón el cananista, etcétera. Algunos realmente los tenemos bastante desconocidos y despistados, pero vamos a intentar centrarnos estas 10 semanas estudiando la vida de los apóstoles, de los discípulos, y vamos a sacarlos de la oscuridad y darnos cuenta que eran personas reales, personas de carne y hueso, y que no tenemos que considerarles como exaltados en ese panteón religioso que a veces los hombres estamos acostumbrados a levantar. Hoy vamos a ocuparnos del apóstol Pedro, apóstol de Jesucristo, uno de los 3 pilares de la iglesia primitiva de Jerusalén y el primer misionero cristiano enviado a los gentiles. También quizá uno de los primeros apóstoles mártires, aunque Jacobo muere ya en Hechos capítulo 12, pero él luego da su vida, se convierte en un portavoz de los 12 apóstoles en la primera etapa de la vida de la iglesia. Todos sabemos que en su primer encuentro con Jesús, Jesús le cambió el nombre, le dijo, tú eres Simón, serás llamado Cefas, Pedro, que quiere decir roca. Pero la verdad es que su capacidad para vivir a la altura de ese nombre muchas veces es incierta en los evangelios. Porque cuando hablamos de Pedro, recordamos cómo el Señor le tiene que reñir cuando él habla por primera vez de la cruz. Y él le dice, Señor, en ninguna manera esto te acontezca. Luego se queda dormido en el huerto. Luego reacciona y saca la espada y le corta la oreja al siervo en el huerto de Getsemaní. Y luego, por supuesto, ¿quién no conoce la historia de la negación de Pedro? Que, por cierto, está registrada en los 4 evangelios. A veces hay cosas de los discípulos que encuentras en un evangelio sí y en otro no. Pues lo de Pedro está en los 4 evangelios. ¿Por qué será? Bueno, porque es algo que él trabajó en su vida y que sin duda Dios usa también para enseñarnos a nosotros. En realidad tenemos razón para a veces pensar que Pedro era una persona con muchas falencias. Sin embargo, es uno de los que en primer lugar el Señor restaura después de su resurrección. De hecho, le dice a las mujeres, decid a los discípulos y a Pedro, voy delante de vosotros a Galilea. Y por supuesto en Juan 21, aquella conversación que todos creo que conocemos perfectamente bien del Señor, pastorea mis ovejas. ¿Me amas, Pedro? Pastorea mis ovejas. Así que esto nos transmite la confianza que Jesús le tenía, a pesar de todos estos fracasos. A pesar de sus reacciones, a pesar de sus meteduras de pata, el Señor tenía confianza en él y le encomienda una alta tarea, escogiéndole sin duda alguna
como responsable para los primeros días de la vida de la iglesia sin la presencia física de Jesús, sino bajo la guía del Espíritu Santo. El libro de Hechos nos hablará de Pedro como un proclamador del Evangelio, un hacedor de milagros, una figura de autoridad en la iglesia primitiva, como hemos dicho, el primer misionero a los gentiles. También va a demostrar su devoción total al Señor cuando viaja a Roma, y ya eso no está contenido en las Escrituras, pero la historia secular prácticamente lo certifica, que está dispuesto a morir como mártir y da su vida allí en Roma. Así que todos estos son datos muy interesantes de la vida de Pedro. Él era hijo de Jonás, hermano de Andrés, se crió en una aldea que se llama Betsaida, en la costa del mar de Galilea, y tenía una empresa pesquera en sociedad con los hermanos hijos de Zebedeo, los que luego vamos a conocer como los hijos del trueno, Juan y Santiago. Lo más probable es que todos ellos tuvieran una empresa de pesca, que trabajaran juntos. Sabemos que Pedro estaba casado, porque uno de los primeros milagros que el Señor hace es sanar a su suegra, entrando en la casa de Pedro. Y luego, Primera de Corintios nos dirá que Pedro hacía viajes misioneros acompañado por su esposa, por su mujer. Por lo tanto, todo esto es información acerca de los datos biográficos del apóstol Pedro, que finalmente vivió mucho tiempo, parece, en Capernaum. Allí en Capernaum pudimos estar hace unos años atrás visitando su casa, aunque no puedes entrar en ella porque le han construido una iglesia arriba. Y entonces vas pasando por unos cristales y vas transitando las distintas habitaciones de lo que dicen fue la casa de Pedro, aunque los historiadores están bastante de acuerdo en admitir esto como algo comprobado. Vamos a hacer un rápido repaso a su vida esta mañana. Primeramente vamos a mirar a Pedro en los evangelios. Así que preparaos, porque vamos a apretar el acelerador. Pedro en los evangelios. Los relatos de Pedro en los evangelios son numerosísimos y nos dan testimonio de su preeminencia entre los 12. En primer lugar, destacamos el llamamiento de Pedro a que deje todo y siga al Señor Jesús. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 4, versículos 18 al 20. Va a ser la única cita que voy a leer en esta mañana, porque luego las demás me será imposible. Dice versículo 20 de Mateo, versículo 18, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Y seguís leyendo, vais a ver el llamado a Jacobo y a Juan, su hermano, que también estaban allí cerca remendando las redes. Ahora, este es el llamamiento inicial de Pedro. Si tú tomas una cronología de los evangelios, o lo que se llama vamos a ver, yo esta mañana estoy un poco trabado con los nombres especiales, pero armonía de los evangelios, una armonía de los evangelios, como yo la tengo aquí, por ejemplo, en el medio de mi Biblia, tengo una armonía. Estas Biblias anotadas ayudan mucho. Voy a tener que poner aquí porque el aire de la puerta me mueve las hojas. Pero la armonía de los evangelios es muy interesante para saber la cronología aproximada de, especialmente en Mateo, Marcos y Lucas. Luego Juan va a agregar muchas cosas que no están contenidas en esos tres evangelios. Pero aquí en Mateo tenemos el primer encuentro de Pedro con Jesús. Juan añadirá luego que Juan el Bautista había estado predicando y siendo testigo de
cómo el Señor se bautiza, desciende el Espíritu Santo sobre él y entonces los discípulos de Juan el Bautista siguen al Señor y es precisamente su hermano Andrés el que trae a Simón Pedro y lo presenta al Señor. Eso está en Juan capítulo 1. Pero si nosotros vamos leyendo toda la cronología, encontraremos un segundo momento donde parece el Señor llamar a Pedro. Pero es cuando en Lucas 5 se produce lo que conocemos como la pesca milagrosa. Y allí están de nuevo Pedro, Andrés, han pasado una noche infructuosa trabajando y el Señor llega rodeado de una multitud y le pide a Pedro que aparte la barca un poco de la costa para poder desde la barca predicar a la gente que le apretaba. Y la barca de Pedro se convierte en un púlpito para el Señor Jesús. Y Pedro está en primera línea escuchando al Señor. Pero entre el llamado de Mateo y Lucas 5 ha pasado aproximadamente 1 año y medio. Pedro ya ha recorrido Galilea con Jesús, ya ha ido a Caná, ya ha visto cómo el Señor ha cambiado el agua en vino, cómo el Señor ha limpiado el templo, cómo el Señor ha hecho maravillosos milagros. Y entonces finalmente en Lucas 5, casi 1 año y medio después, se produce este encuentro ya fundamental, donde después de esa pesca milagrosa, ante la maravilla del Señor, diciéndole a Pedro, mira, echa la red en tal lugar, y dice, Señor, toda la noche hemos pescado y nada hemos podido sacar, mas en tu nombre echaré la red. Y luego saca aquellas redes que se rompen, tienen que pedir ayuda a Jacobo, a Juan, que vengan a echarle una mano. Y una vez que él es consciente de eso, cae a los pies del Señor. ¿Y qué le dice? Apártate de mí, que soy un hombre pecador. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Pedro en ese momento adquiere rápidamente una idea más elevada de su maestro y una idea más baja de sí mismo. Y ambas cosas son necesarias para el ministerio. Ha habido todo un proceso donde Pedro ha aprendido de Jesús, ha observado a Jesús, ha conocido a Jesús. Pero en ese lugar donde el Señor le dice, mira Pedro, mis ojos pueden mirar en lo profundo de las aguas oscuras de este lago, pero también pueden mirar lo más profundo de tu corazón. Y allí Pedro se siente descubierto a los ojos del Señor. Apártate de mí, Señor. No soy un hombre pecador, no soy digno. ¿Por qué? Porque estaba recibiendo una visión alta de Jesús, de su maestro. Y esto es imprescindible para el ministerio. Cualquier persona que quiere servir al Señor, en lo que sea, en la iglesia, ayer en un discipulado hablábamos de los dones espirituales y las tareas diversas que el pueblo de Dios puede llevar a cabo en cualquier lugar, para cualquier ministerio, debemos tener una idea alta del Maestro, de nuestro Señor, pero también una comprensión de nuestra pecaminosidad, de nuestra debilidad, y ambas cosas se equilibran en la vida cristiana para que el Señor nos tome y nos use para su gloria. A partir de aquí vamos a encontrar muchas otras cosas en la vida de Pedro. Entra en su hogar y sana a su suegra. Luego es escogido por el Señor después de una noche de oración junto a otros 11 discípulos. Y en todas las listas que aparecen de los apóstoles, Pedro es mencionado en primer lugar. ¿Por qué? Porque los hombres escogidos del Antiguo y del Nuevo Testamento siempre fueron grandes trabajadores, escogidos siempre para tareas especiales. Todos habrían tenido una vida mucho más fácil si Dios no los hubiera llamado a una obra especial. ¿Quién conocería algo de Pedro si se hubiese quedado invirtiendo en su empresa pesquera? Probablemente hubo muchísimos como él que hacían el mismo trabajo y nada se sabe de ellos. Pero ¿qué sucedió? Algo irrumpió en su vida.
el maestro de los maestros, el mensaje del evangelio, el salvador del mundo, viene y le saca de su trabajo. ¿Por qué? Porque el Señor utiliza a gente ocupada. Dios no está buscando gente libre de responsabilidades. Dios no utiliza a vagos que no están dispuestos a sudar la camiseta, la gota gorda, como se dice. Dios usa gente que trabaja, gente que está involucrada, gente que tiene muchas responsabilidades. Y esas personas son las que rinden para el Señor. No esperes a no tener nada que hacer para entonces dedicarle tu vida al Señor. ¿Cuántas personas pasan por la vida diciendo, bueno, cuando me jubile? Gloria a Dios si te puedes jubilar y puedes tener mucho tiempo para servir al Señor y visitar y tal. Pero si estás deteniendo el llamado de Dios en tu vida a un ministerio determinado, piénsatelo muy bien. Porque el Señor se especializa y quiere gente comprometida, gente responsable, gente que trabaja, gente ocupada. A esa gente Dios la usa y la potencia y la bendice y multiplica sus frutos en la obra del ministerio, en la vida de la iglesia. Pedro es una persona que destaca a lo largo de todos los evangelios en la historia del Señor. Es el portavoz cuando Jesús es tocado por una mujer que padecía hemorragias. Y el Señor pregunta, ¿quién me ha tocado? ¿Quién contesta? Pedro. Oye, Señor, ¿cómo preguntas eso? Es que Pedro era así, le salía. Él estaba siempre delante. Pedro junto con Santiago y Juan están presentes en la resurrección de la hija de Jairo. Y en diversos momentos muy especiales, el Señor toma a estos tres hombres para darles lecciones muy importantes. ¿Por qué? Porque la necesidad más urgente y constante de Pedro era una confianza más profunda en su maestro. Todos conocemos la expresión de fe de Pedro cuando en aquella noche tormentosa el Señor se presenta caminando sobre las aguas. Y entonces a él se le ocurre lo que no se le podía ocurrir a ninguno. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y luego comienza a caminar, se distrae con el viento, con las olas, saca la mirada del Señor y se comienza a hundir. Y generalmente hablamos de su poca fe, porque el Señor se lo recrimina. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Le dice el Señor. Pero ojalá nosotros hubiésemos tenido un poquito de la fe de Pedro para hacer lo que él se animó a hacer. Él era un hombre que estaba creciendo en su confianza al Señor. De hecho, en Juan capítulo 6, el Señor discute con los judíos y muchos discípulos ya no les gusta lo que el Señor está diciendo y comienzan a abandonar a Jesús. Y Jesús se vuelve a ellos y les dice, ¿acaso queréis iros también vosotros? ¿Y quién contesta? Es Pedro el que contesta, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Es Pedro quien le pide a Jesús que explique una parábola en Mateo 15. Es Pedro que confiesa a Jesús como Mesías. En Mateo capítulo 16 el Señor le pregunta, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y ellos dan varias respuestas, unos Elías, otros Moisés, otro alguno de los profetas. ¿Y quién decís vosotros que soy yo? Y ahí está Pedro contestando, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Queridos hermanos, las ideas y convicciones sobre Cristo son el resultado natural y necesario del contacto y la confianza en Él. Las ideas y convicciones sobre Cristo son el resultado natural y necesario del contacto y la confianza en Él. Por eso tenemos que conocer al Maestro. Tenemos que entrar en la Escritura. Por eso la palabra de Dios debe llenar nuestra mente y nuestro corazón.
porque las ideas, las convicciones son de importancia fundamental en nuestra vida cristiana, en el discipulado. Y el Señor le da allí la enhorabuena. Bienaventurado eres, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Amados hermanos, cuando Dios habla a nuestro corazón, cuando de pronto la gloria del Maestro resplandece en nuestra vida, fruto de esa búsqueda devocional, de esa oración, de esa lectura diaria, y esa verdad llega a tu mente, se aferra a tu corazón, aumenta tu fe. Eso, hermanos, es una bendición extraordinaria que solo vive aquel que la busca, que va a la palabra, que va a la presencia del Señor, que dedica un tiempo día tras día para conocer al Maestro. Volvemos casi a la primera lección, la visión de la grandeza de Dios y el reconocimiento de nuestra pequeñez. Allí está Pedro dando esa maravillosa declaración. Esto te lo dio el Señor. Del Dios del cielo ha venido esta verdad a tu mente y a tu corazón. Y es lo que viene a la tuya y a la mía cuando buscamos en la presencia del Señor. Ese encuentro personal, esa experiencia que da fundamento a nuestra fe. Luego en ese mismo capítulo encontramos la reprimenda de Jesús a Pedro. ¿Por qué? Porque en ese mismo capítulo, en Mateo 16, Pedro escucha al Señor decir que le era necesario ir a Jerusalén y padecer de los ancianos y ser muerto y resucitar al tercer día. Y Pedro, ¿qué dice? Le toma aparte. Dice, mira, ven Señor, ven conmigo, tengo algo que decirte. Señor, en ninguna manera esto te acontezca. Qué buena intención la de Pedro, ¿no? ¿Cómo vas a ir a morir a Jerusalén, Señor? ¿De qué estás hablando? Y las palabras del Señor son duras. Apártate de mí, Satanás. No pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Es que Pedro le estaba sugiriendo sacrificar el deber a la conveniencia. Pedro le estaba diciendo, no, Señor, no hables de sacrificios. Hay que ser feliz. Tienes que disfrutar de la vida. Es el mensaje que nos dan día tras día los medios de comunicación. Tienes que pasártela bien. Tienes que divertirte. Que no haya en tu vida ni dolor ni aflicción. Pero, queridos hermanos, la teología cristiana es deficiente sin la cruz. Y también la experiencia cristiana de cada creyente, si no hay sacrificio, si no hay entrega, si no hay renunciamiento, hay muchas cosas que el creyente es llamado a renunciar. Hay muchas cosas en la vida en las que tenemos que pagar un precio por servir al Señor, por vivir la vida cristiana. No le tenemos que tener miedo ni al dolor ni al sacrificio. El Señor lo tenía clarísimo, era el camino de la cruz, pero nosotros queremos ser llevados al cielo en alas de águilas, en un colchón de rosas, pero no queremos las espinas. Y eso es lo que Pedro le estaba diciendo al Señor, y esa es una idea satánica. Cuando le temo al dolor y al sacrificio y al pagar un precio por servir al Señor, revisa, examina a quién estás escuchando. ¿Qué voz es la que está resonando en tus oídos cuando cualquier sacrificio que el Señor te pide te parece demasiado grande para pagar? Hay que estar dispuesto a enfrentar esas situaciones y pagar un precio en el servicio al Señor. Después de aquel encuentro, el Señor sube al monte de la transfiguración, Mateo 17. Y allí el Señor se transfigura y allí está pensando claramente en los discípulos, en Pedro, en Jacobo y en Juan. ¿Por qué? Porque quería recordarles la gloria de su Maestro.
a pesar de la temida revelación acerca de la cruz, para hacerles saber que su divinidad y su muerte no eran irreconciliables. Unas horas antes, el Señor les había estado hablando de su muerte. Pedro le había dicho: Señor, que eso no te acontezca. Pero luego el Señor les lleva a la cumbre del monte y allí se transfigura. ¿Y de qué habla Jesús allí con Moisés y Elías? De la partida que el Señor tendría que cumplir en Jerusalén. ¿Por qué? Pedro, tienes que saber que la divinidad del Señor y su muerte no es algo contradictorio. Que hasta el día de hoy para los judíos, muchos de ellos, lo es. Pero no había contradicción. Él había venido para morir en la cruz del Calvario. Y esa es la visión que aquellos hombres tenían que recibir en aquel momento. Más tarde el Señor le involucra a Pedro en la consulta sobre el impuesto del templo. Recordad aquello, ¿no? El pescador de redes tiene que ir y echar un anzuelo con la cañita, y saca un pez con un estatero en la boca. ¿Por qué? Porque Pedro tenía que aprender una lección sobre la humildad. Más tarde viene Pedro y le dice: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y el Señor le va a hablar del alcance del perdón. Y le da una lección, si antes con lo del pez, sobre la humildad, porque el Señor no necesitaba pagar aquel impuesto, pero le dice: mira, para que no se ofendan y para que no haya lío, vamos a pagar el impuesto. Ve al río, echa el anzuelo, allí vas a encontrar el dinero necesario para pagar un impuesto que yo, que soy el Hijo de Dios, no tengo que pagar. Pero mira, voy a ser humilde, lo voy a pagar, no vamos a contradecirles. Pero ahora le da una lección sobre la gracia. ¿Por qué? Porque en realidad a veces nuestro amor es ridículo. ¿Vas a perdonar solo 7 veces, Pedro? No, Señor. Hasta 449 veces. 70 veces 7, Pedro. 70 veces 7. Y así podríamos seguir, pero el tiempo avanza y yo ya no puedo detenerme más. Llegamos al aposento alto y el Señor entra en aquella última noche, antes de bajar a Getsemaní, antes del arresto. Está allí en la cena pascual. Y el Señor, ¿qué hace? Coge un lebrillo, se ciñe la toalla y lava los pies de los discípulos. Y llega Pedro. Y Pedro, el de siempre, el impulsivo: Señor, no me lavarás los pies jamás. Esa es su convicción. Pero allí el Señor le estaba dando una lección sobre la santificación progresiva y continua. Tengo una misión para ti, Pedro. Vais a ser mis portavoces, vais a ir por el mundo, vais a llevar el evangelio, pero lo vais a hacer no teniendo que bañarte todo el tiempo, lavándote los pies cotidianamente, porque el que está bañado no necesita sino lavarse los pies. Era una demanda para la misión. Era una demanda, la santidad es una demanda para la misión. Y Pedro entiende la lección. Pero también es una demanda para el servicio, amados hermanos. Nuestro trabajo, nuestra tarea para Dios está comprometida con la santidad. Si no hay santidad, no hay fruto. Y si no hay fruto, no hay vida. Y si no hay vida, nos morimos espiritualmente. Y cuando me muero espiritualmente, lamentablemente, mi vida y la iglesia, en lugar de ser un sitio de vida, se transforman en un sitio de muerte y en un verdadero cementerio. Tristemente hay iglesias secas, hay iglesias muertas, porque sus miembros van acomodándose al mundo y al pecado y cediendo y abandonando los parámetros de la santidad en la vida cristiana. Y el mundo nos va a presionar y el mundo va a venir sobre nosotros para que bajemos el estándar del compromiso a la santidad.
Pero sin santidad no hay vida, sin santidad no hay fruto, sin santidad no hay victoria. Y Pedro lo entiende aquella noche antes de que el Señor descienda al huerto de Getsemaní. Es en aquella noche donde el Señor le dice: Pedro, me vas a negar 3 veces. Y el Señor le dirá: mira, yo voy a orar por ti, porque tienes una gran necesidad, porque en realidad la negación de Pedro no sería una expresión de maldad. La negación de Pedro iba a ser una expresión de su debilidad. Y el Señor lo comprende, y el Señor se anticipa, y el Señor le afirma. Y llegan a Getsemaní, y el Señor los lleva aparte y les dice: quedaos aquí, velad conmigo. Pero Pedro se duerme. Y dice Lucas que se duermen a causa de la tristeza. ¿Cómo estarían acongojados sus corazones aquel día, aquella noche? Augusto Curi, un psiquiatra brasileño, afirma que la fatiga emocional produce somnolencia como un acto de defensa de nuestro cuerpo. Es decir, cuando estamos tristes, tenemos la tendencia a irnos a dormir. Pero eso es un acto natural. ¿Por qué? Porque el cuerpo quiere evitar un colapso y ahorrar energía. Y ahí están aquellos hombres tristes porque presienten que algo está sucediendo. El Señor se los ha dicho y están observando al Señor que de pronto se le rompen los capilares de su frente por el sufrimiento y sus sudores como grandes gotas de sangre que caen a la tierra. Y ellos están también amargados, tristes y frustrados y no pueden dormir junto al Señor, velar junto al Señor. Llegan los soldados y Pedro ataca al siervo del sumo sacerdote. Pero lo más triste es que posteriormente Pedro, que llega junto al patio donde está siendo juzgado el Señor, cae en el fracaso negando a su Señor, incluso con improperios. Falla en su fe, falla en su amor y falla en su valor. El Señor muere, pero 2 días después Pedro es informado de la llegada de Jesús a Galilea. Pedro corre al sepulcro de Jesús para descubrir que está vacía. Los lienzos están allí tal cual el Señor los ha dejado, y nos explicó de esto Abraham el domingo pasado. Cleofas y otros discípulos se enteran de la verdad de que Jesús ha resucitado, pero llegan junto a los discípulos y ¿qué les está diciendo? ¿Qué están hablando entre ellos? ¿Sabéis cuál es la buena nueva? El Señor ha resucitado y ha aparecido a Pedro. No sabemos, no tenemos el registro de esa conversación y de ese encuentro. Pero hay testimonio de que aconteció. Pedro se va a pescar y arrastra consigo a los discípulos en Juan 21. Y entonces el Señor se presenta allí. Y entonces habla a su corazón, levantándole, reintegrándole y haciéndole pensar acerca de su compromiso y de la realidad de su amor. ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Apacienta, apacienta mis corderos. Y entonces todo el mundo fracasa. Todo el mundo fracasa. No sucede con regularidad. Dice un autor que deportistas, profesionales, políticos, predicadores, nos sorprende cuando vemos a otros fracasar y nos sentimos asolados cuando nos ocurre a nosotros. Somos especialistas en cubrir el fracaso. Piensa cómo las personas esconden su fracaso. Sí, dice, los médicos los entierran. Los abogados los encierran en prisión. Los dentistas los arrancan.
Los errores de los plomeros se atascan. Los carpinteros los convierten en aserrín. Pero los cristianos somos llamados al arrepentimiento, a la confesión y al reencuentro personal con Jesús. Y esto es lo que ocurre en la vida de Pedro. Vamos recorriendo los hechos de los apóstoles, que es mi segundo punto y que ya prácticamente no lo puedo tocar. Y en el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, vas viendo a este hombre tomar las riendas. Es la voz que sobresale en la vida de la iglesia frente a las autoridades. Es quien predica el evangelio, es quien ejerce autoridad, es quien sana, es quien resucita a Dorcas, es quien entra en la casa de Cornelio. En el capítulo 10, de hecho, el primer misionero a los gentiles. Y finalmente llegamos al capítulo 15, donde Pedro da testimonio de lo que Dios está haciendo, abriendo el evangelio a los gentiles. En el capítulo 12, Pedro ha estado a punto de morir. Herodes lo quería sacar a la mañana siguiente para complacer a los judíos y matarlo. Pero los ángeles se presentan y abren las puertas de la prisión. Y Pedro sale y va a la iglesia que está orando por él y golpea en la puerta. Y dice que se fue a otro lugar. Y a partir de ahí no sabemos. Claro, le veremos en Hechos 15 luego. Pero allí acaba el ministerio de Pedro. Ahora surge Pablo. Ahora Pedro probablemente se dedicará a trabajar entre los judíos. Y le vamos a ver luego en las epístolas. Pablo va a decirnos que él con Juan y Jacobo eran columnas de la iglesia. Columnas de la iglesia. Y 1 Corintios nos dirá que Pedro hacía viajes misioneros junto con su esposa, predicando el evangelio. Y ahí en las epístolas vamos a ver al propio Pedro escribiendo aquellas 2 preciosas cartas, ya tal vez muy cerca del final de su vida, donde nos deja verdaderos tesoros espirituales que nos enseñan, que nos guían y que nos dan tantos detalles para nuestra vida cristiana. Ese es el apóstol Pedro. Yo tengo que terminar esta mañana y no voy a acabar de hablar de Pedro sin dejar una poesía sobre él, porque pocas veces uno tiene oportunidad de hablar de Pedro y dar la poesía. Así que os la voy a dejar porque me ha bendecido a lo largo de muchos años en mi vida personal y espero que en esta mañana os bendiga a vosotros también. En reto con los vientos y por el sol curtido, enhiesto y desafiante, sencillo y definido, parado está en la arena mirando el vasto mar, el mar de sus ensueños, de sus horas de angustia, empleando su astucia, su músculo, su mente y su ruego a Jehová. Allí está el mar precioso, con los ricos caudales de peces que a él y al hogar suyo ayudan a vivir. Y allí, frente a las olas que rugen y acarician, los proyectos se juntan, se mezclan y se enjuician. Y el pescador curtido comienza a sonreír. Una barca más grande, unas redes más fuertes, unas millas adentro y al compás de la suerte, el hogar lentamente se ha de ver transformar y ayudando al proyecto, al igual que su hermano, van echando las redes, su quehacer cotidiano, entre abrazos de espuma y rugidos de mar. ¿Dónde van tus proyectos, pescador, que has trazado? ¿Qué se harán de las redes si esa voz que ha llamado se ha aferrado a tu vida sin pensar en tu yo? ¿Qué será de tu barca? ¿Qué será de la espuma si ella toda se esfuma de tu mente al rugir, al llamar de esa voz? Al seguir al maestro, oh Simón,
¿Qué pensaste que tu pesca cambiaste y tus redes trocaste por caminos de polvo que te harían sufrir? ¿Es que acaso atraía la mirada del hombre? ¿Fue su voz armoniosa? ¿O tal vez su renombre? ¿O tal vez su promesa de riqueza sin fin? Oh Simón, ya eres Pedro. Ya se ha ido el maestro. Ya te hiciste bien diestro en oír sus palabras, que no son solo voz. Ya has sacado la espada. Ya has negado, has llorado. Ya eres Pedro quien dijo: tú eres hijo de Dios. Y al correr de tu pluma, si una vez has pensado en la orilla de espuma, en ti mismo y tu hogar, y te has visto la espalda por azote surcada y el martirio cual prenda de carrera acabada, que en carroza de plata ya te viene a buscar, al Señor le habrás dicho, como ya le dijeras, cuando viste en sus ojos que te amaba de veras: oh Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo. Vamos a orar. Amado Padre, tú vienes a nuestro encuentro en esta mañana a través de la vida de este hombre, de este siervo, para recordarnos una lección. Así como le amaste y le llamaste a él a servirte, ahora nos amas y nos llamas a nosotros. Este es nuestro día, es nuestra oportunidad. Oh Padre, gracias por amarnos así. Gracias por soportar nuestras debilidades como soportaste las de Pedro. Y gracias para levantarnos a una relación personal contigo, tan llena de contenido, de significado y de razón. Señor, yo sé que tú estás tocando corazones esta mañana, que tú llamas a personas al ministerio como llamaste a estos hombres, Señor. O que cada uno de nosotros podamos responder en esa entrega de valor, de amor y de fe. Y así vivir cada día glorificando tu santo y bendito nombre. Que así sea. Amén.